Bendiga grandemente a nuestro hermano William Soto Santiago, lo use poderosamente en esta tarde en favor de cada uno de nosotros, y le pedimos también que nos abra el entendimiento, nos abra las Escrituras, para poder comprender toda palabra que saldrá de labios de nuestro hermano William. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos, amén y amén. Y ahora con nosotros, nuestro apreciado amigo y hermano, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika, y los niños reciban saludos de América y Yahana, Gabriela, mis niñas. Para esta ocasión leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versos 45 al 53, y dice de la siguiente manera: Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión, nuestro tema es: conviene que un hombre muera por el pueblo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura estaba profetizado que un hombre moriría por la nación hebrea, y no solamente por la nación hebrea, sino por todos los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, ese hombre era muy esperado en medio del pueblo hebreo. Estaba profetizado en los tipos y figuras que eran aquellas fiestas hebreas en donde encontramos un sacrificio por el pecado del ser humano el día 10 del mes séptimo de cada año, conforme a Levítico capítulo 23, versos 26 en adelante. Dice:
También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. En este sacrificio por el pecado, para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, estaba reflejándose el sacrificio del hombre que quitaría el pecado del mundo. Y ese hombre sería el Mesías y era esperado por el pueblo hebreo. Encontramos en Isaías capítulo 53 la promesa de la venida de ese hombre. Veamos lo que nos dice. Capítulo 53 de Isaías, verso 3 en adelante dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando del Mesías que ha de venir, en el cual Dios cargaría el pecado de todos nosotros. Sigue diciendo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí muestra claramente, en esta profecía mesiánica, que el Mesías pondrá su vida en expiación por nuestros pecados. Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora vean, el Mesías iba a poner su vida en expiación por nuestros pecados, y el sacrificio de la expiación por el pecado que se efectuaba el día 10 del mes séptimo de cada año en medio del pueblo hebreo, iba a cumplirse en Jesucristo, el cual era la realidad, el antitipo, porque aquel sacrificio que el pueblo hebreo efectuaba el día 10 del mes séptimo de cada año era solamente el tipo y figura. Por eso funcionaba ante Dios en lo que llegaba la realidad, el verdadero sacrificio que quitaría el pecado del ser humano. Por esa causa, cuando Juan el Bautista en el capítulo 1 de San Juan vio a Jesús, dijo en el capítulo 1 de San Juan, versos, vamos a ver los versos aquí, capítulo 1 de San Juan,
verso 26 en adelante dice: Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. ¿De quién está hablando? Del Mesías, de Jesús. Está dando testimonio de que ya estaba en medio del pueblo hebreo. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado. El siguiente día dio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y aquí Juan, el Bautista, está señalando a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, con la muerte del Mesías en la cruz del Calvario, se estaría efectuando el sacrificio por el pecado del ser humano. Se estaría efectuando el sacrificio de la expiación por medio de un hombre llamado Jesús, el cual quitaría el pecado del mundo, realizando el sacrificio por el pecado en la cruz del Calvario. Vean, también dio testimonio el arcángel Gabriel al profeta Daniel, y el profeta Daniel escribió lo que el arcángel Gabriel le dio a conocer. Dice en el capítulo 9 del libro del profeta Daniel, el verso 26, aún desde antes, vamos a leer un poco antes para que tengamos el cuadro claro. Capítulo 9, versos 21 en adelante, 21 al 26, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahora vean, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí, vean ustedes, 70 semanas están determinadas para el pueblo hebreo. Ahora, primero 7 semanas, y luego 62 semanas, ya son 69 semanas. Esas 69 semanas son 69 semanas de años. Por lo tanto, cada semana consta de 7 años, o equivale a 7 años. Y por todas son 70 semanas y 70
por 7 son 490. Por lo tanto, son 490 años para el pueblo hebreo las 70 semanas proféticas dadas por el arcángel Gabriel al profeta Daniel. Para los días en que Juan estuvo predicando y luego comenzó a predicar Jesucristo, la semana número 69 llegó a su final y comenzó la semana número 70. O sea que comenzaron los últimos 7 años de la profecía señalada para el pueblo hebreo, porque la semana número 70 consta de 7 años. Cristo, el Mesías, comenzó su ministerio en la semana número 70 y tuvo un ministerio de 3 años y medio, que es la mitad de la semana número 70. Y le fue quitada la vida al Mesías a la mitad de la semana número 70. O sea que el Mesías tuvo su ministerio y murió después de las 69 semanas. De estas 69 semanas proféticas, así es que el Mesías, su ministerio lo tuvo en la semana número 70 y la mitad de la semana número 70 murió. Le fue quitada la vida al Mesías en la cruz del Calvario. Todo esto está profetizado en la Escritura y todo esto se cumpliría en un hombre que aparecería en medio del pueblo hebreo y cumpliría todas estas profecías mesiánicas. Por esa razón es que en el capítulo 4 de San Lucas, Cristo, en la ciudad donde Él se crió, Él tomó las escrituras que le fueron dadas para leer. Dice la historia bíblica en San Lucas capítulo 4, verso 14 en adelante. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora vean, esta escritura de Isaías capítulo 61 la leyó Cristo y luego les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo, desde que apareció, estaba cumpliendo las escrituras, las promesas mesiánicas, las profecías mesiánicas. Por lo tanto, si examinamos la historia del pueblo hebreo y examinamos el lapso de tiempo de las 70 semanas de Daniel, profecía que se cumpliría en cierta etapa de la vida del pueblo hebreo, vea, esas 70 semanas estuvieron cumpliéndose desde que salió la palabra para la restauración de Jerusalén. Ahora encontramos que cuando
se cumplieron las 69 semanas de años, apareció el Mesías en su ministerio, fue bautizado por Juan el Bautista, y Juan lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya estaba presente el que moriría, el que llevaría los pecados del ser humano, porque él era el que expiaría el pecado con su muerte en la cruz del Calvario, como el sacrificio perfecto y aceptado por Dios por el pecado del ser humano, para el ser humano ser perdonado y ser limpio de todo pecado con la sangre de Cristo y ser reconciliado con Dios. Y lo que el pueblo hebreo guardaba en el Antiguo Testamento, en el Levítico capítulo 23, versos 26 en adelante, se hizo una realidad, no solamente para el pueblo hebreo, sino para todo ser humano que vive en este planeta Tierra, porque un hombre tenía que morir por el pueblo, no solamente por el pueblo hebreo, sino por todo hijo de Dios que estaba desbarbado por el mundo entero. Por lo tanto, esas buenas noticias del sacrificio por el pecado, el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano, son las buenas noticias que se dan en la predicación del Evangelio de Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice el capítulo 10 de San Juan. Por lo tanto, las buenas noticias de que ya el sacrificio por el pecado fue efectuado por un hombre que convenía que muriera en el tiempo en que estuvo en la tierra, y ese fue nuestro amado Señor Jesucristo. Sí, hay personas que dicen que Jesucristo no es el Mesías, entonces tendrían que mostrar quién es el Mesías que vino y en la semana número 70 tuvo su ministerio y murió a la mitad de la semana número 70 como la expiación por el pecado. Y si se examina la historia del pueblo hebreo, no hay otro hombre que haya cumplido esas profecías mesiánicas. Por lo tanto, proclamamos desde lo profundo de nuestro corazón y con toda nuestra voz que el hombre que convenía que muriera por el pueblo se llama nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el hombre que convenía que muriera por el pueblo. Cristo dijo en San Juan capítulo 10, versos 14 en adelante: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él tenía que poner su vida por las ovejas, poner su vida en sacrificio vivo, como el sacrificio de la expiación por el pecado de todas las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Dice así, dice también: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esas otras ovejas que no son del redil hebreo son de entre los gentiles. Y dice que a Jesús le conviene traerlas. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Por lo tanto, ¿cómo van a escuchar la voz de Cristo si Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios? Pero el Espíritu de Cristo está en la tierra, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo desde el día de Pentecostés. Y Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, ha estado en medio de su iglesia, hablándole a su iglesia y llamando y juntando a todos sus escogidos en las diferentes naciones, de entre los hebreos y también de entre los gentiles, porque de entre los gentiles ha estado llamando a un pueblo para su nombre. Y el pueblo que no preguntaba por Jehová Dios es el pueblo
al cual el Evangelio ha venido, y millones de seres humanos han creído en la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y han creído que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano, y han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, y han sido perdonados sus pecados y han sido limpiados por la sangre de Cristo. Todos los pecados de las personas que han recibido a Cristo han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y han obtenido el nuevo nacimiento. Han nacido de nuevo, han nacido en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Cristo dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua? Nacer de la predicación del Evangelio de Jesucristo y creer de todo corazón en Cristo como su único y suficiente Salvador, y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, arrepentido de sus pecados, y Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Y luego la persona, luego de ser bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Cristo la bautiza con Espíritu Santo y fuego. Nació del agua y luego del Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo. Así es como se nace del agua y del Espíritu, porque es necesario nacer de nuevo. Ninguna persona puede entrar al reino de Jesucristo, que es el reino de Dios, a menos que no nazca de nuevo. Y para eso tienes que escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, como el hombre que convenía que muriera por mí y por quien más, por cada uno de ustedes también. Por lo tanto, convenía que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, porque muriendo Cristo en la cruz del Calvario estaba muriendo como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Él sería el que salvaría a su pueblo de sus pecados, dice en San Juan capítulo 1, verso 21, dice el arcángel Gabriel. Vamos a ver, verso 20 al 21 dice de San Mateo capítulo 1, y pensando él, o sea José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El único que puede y que salva a su pueblo de sus pecados tiene un nombre, y su nombre es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el hombre que convenía que muriera, no solamente por la nación hebrea, sino por todos nosotros también. Porque por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario somos perdonados, limpiados de todo pecado con su sangre preciosa. Somos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y somos reconciliados con Dios, y somos restaurados a la vida eterna, y así aseguramos nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Vean, continuamos leyendo en San Juan capítulo 10, verso, pasamos aquí, capítulo 10, Él dice: y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo es la predicación del Evangelio de Cristo, la predicación del Evangelio de la gracia, hablando por medio de sus ministros ungidos, sus apóstoles y sus diferentes ángeles y mensajeros de las diferentes etapas de la iglesia, y diferentes ministros de Cristo y su iglesia, por medio de ellos hablando al Espíritu Santo, ungiendo a esas personas y hablando por medio de ellos, hablando ¿qué? Hablando las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo, nuestro Salvador. Sigue diciendo: y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño es el grupo de hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo.
El redil del Señor es la iglesia del Señor Jesucristo. Y el buen pastor, nuestro amado Señor Jesucristo. Y las ovejas de su redil, ¿quiénes son? Somos todos nosotros. Por esto me amo el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él recibió el mandamiento del Padre Celestial de poner su vida por las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Y no puede darle vida eterna a esas ovejas a menos que no efectúe el sacrificio de la expiación por los pecados de esas ovejas. Y el sacrificio de la expiación por los pecados de las ovejas que el Padre le dio es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él es mi sacrificio de la expiación por mis pecados. ¿Y de quién más? De cada uno de ustedes también. Ya no se requieren sacrificios de animalitos como se efectuaba en el Antiguo Testamento el día 10 del mes séptimo de cada año, en donde se efectuó el sacrificio del macho cabrío de expiación por los pecados del pueblo para ser perdonados y ser reconciliados con Dios. Sacrificio que tenía que efectuar el sumo sacerdote, sacrificando el macho cabrío y luego llevar la sangre de la expiación al lugar santísimo y esparcir con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, porque el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, y es la tapa del arca del pacto, es el trono de Dios en el tabernáculo que construyó el profeta Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. El trono de Dios en el tabernáculo y el trono de Dios en el templo es el propiciatorio, la tapa del arca del pacto. Por eso allí estaban 2 querubines de oro, uno a cada lado, y estaba en medio de los 2 querubines de oro la presencia de Dios en la columna de fuego, en la chequina. Y cuando el sumo sacerdote entraba y esparcía con su dedo 7 veces la sangre del macho cabrío de la expiación, se convertía ese trono divino en un trono de misericordia, de donde Dios extendía su misericordia para todas aquellas personas que, arrepentidos de sus pecados, se habían afligido por haber pecado contra Dios y habían perdido perdón a Dios por sus pecados, y Dios los perdonaba, y con esa sangre de la expiación quedaban cubiertos los pecados de ellos, no quitados, porque la sangre de animalitos no quita los pecados. Solamente aquella sangre era tipo y figura de la sangre de Jesucristo, que es la única sangre que quita el pecado del ser humano. Los animales no son perfectos, los animales no tienen alma, y por consiguiente la sangre de ellos no es perfecta y no puede quitar el pecado del ser humano, pero solamente era el tipo y figura de la sangre de Jesucristo que iba a ser derramada en la cruz del Calvario por mí y por cada uno de ustedes también. El sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto, porque Jesucristo es un hombre perfecto que tomó nuestros pecados y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Se hizo pecado por nosotros, y así Él puso su vida por todos nosotros para luego volverla a tomar al resucitar en cuerpo glorificado y luego ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios. Por lo tanto, convenía que un hombre muriera por el pueblo, pero no cualquier hombre, sino el hombre Mesías, el hombre prometido aquí en la Escritura, que vendría para quitar el pecado del mundo, para quitar el pecado de su pueblo y de todo hijo e hija de Dios. Ese era el hombre que convenía que muriera a la mitad de la semana número 70. Por esa causa, cuando tomaron preso a Cristo Jesús en el capítulo 13, en el capítulo 26, versos
52 al 56 dice: entonces Jesús les dijo a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso pensáis que no puedo ahora pedir a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prender. Como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Todo sucedió para que se cumplieran las Escrituras de los profetas, esas profecías mesiánicas de que un hombre convenía que muriera por el pueblo y por todos los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, convenía que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Si el pueblo hebreo como nación y sus líderes religiosos, el sumo sacerdote Caifás y su suegro Anás, y el concilio de la religión hebrea compuesto por 70 sabios religiosos, llegaban a ver claramente que Jesús era el Mesías y lo recibían, entonces no podía morir como la expiación por el pecado, porque lo iban a coronar rey, lo iban a recibir y lo iban a coronar rey. Y antes de eso, el Mesías tenía que quitar el pecado del mundo, tenía que quitar el pecado de su pueblo Israel y el pecado de todos los hijos e hijas de Dios, para luego él tener un reino de paz y de justicia y de amor, un reino en el cual la voluntad de Dios será un reino donde serán establecidas las leyes de Dios, las leyes del cielo. Por lo tanto, convenía entonces que un hombre muriera por el pueblo y por todos nosotros, por la nación hebrea y por todos los hijos e hijas de Dios que estaban dispersos en todas las naciones, los cuales serían congregados en uno, porque murió para congregar en uno a todos los hijos e hijas de Dios que estaban dispersos. Y desde el día de Pentecostés han estado siendo congregados en uno, en Cristo, y colocados en el cuerpo místico de Cristo, como miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, todos los hijos e hijas de Dios durante la dispensación de la gracia. Por tanto, el mensaje del Evangelio de Cristo ha estado llamando y juntando a todos los escogidos de Dios desde el día de Pentecostés hacia acá, bajo la dispensación de la gracia y bajo un nuevo pacto, el nuevo pacto, el cual comenzó desde que Cristo murió en la cruz del Calvario. Allí fue establecido el nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto fue derramada en la cruz del Calvario, y ese es el pacto eterno. Y la sangre del pacto eterno es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, para limpiar con su sangre a toda persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Porque Él es el hombre que convenía que muriera por el pueblo hebreo y por todos los hijos e hijas de Dios que estaban dispersos y que aparecerían en este planeta Tierra en diferentes tiempos, diferentes siglos, a través de la historia de la raza humana y de la historia de la iglesia del Señor
Jesucristo. Por lo tanto, convenía que un hombre muriera por el pueblo hebreo y por todos los hijos e hijas de Dios que estaban dispersos en diferentes naciones y en diferentes tiempos. Ahora veamos aquí en San Mateo capítulo 13, versos 11 en adelante, dice, vamos a ver aquí, verso 9 en adelante para que tengan el cuadro claro, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Aquí yo los sane es también yo los salve. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y ahora podemos ver que el sumo sacerdote Caifás y su suegro Anás y los miembros del concilio de la religión hebrea, del concilio del Sanedrín, estaban ciegos al programa divino, profético, al programa mesiánico, profetizado, que sería cumplido en medio del pueblo hebreo. Pero todo eso estaba profetizado que sería de esa manera. Por eso no estamos en contra del pueblo hebreo, sino que le damos gracias a Dios por lo que sucedió en medio del pueblo hebreo y que estuvieron ciegos a la primera venida de Cristo, lo cual obró para que el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano fuera efectuado por Jesucristo en la cruz del Calvario, y así Él pusiera su vida en expiación por el pecado de todos nosotros. Él tenía la misión de parte de Dios el Padre de venir a la tierra y poner su vida por todos nosotros, poner su vida y luego volverla a tomar. Este mandamiento, dice Cristo, recibí de mi Padre. Vino con una misión de vida, la misión de efectuar el sacrificio por el pecado y así quitar el pecado del ser humano. Cristo es el personaje más grande y más importante que ha pisado este planeta Tierra. Así como el sumo sacerdote era el que tenía que efectuar el sacrificio por el pecado, ahora Cristo, el sumo sacerdote del templo celestial, con su propio cuerpo, efectúa el sacrificio por el pecado, y no es el sacrificio que tiene que ser colocado en el templo terrenal, porque lo que se efectuaba en el templo terrenal y en el tabernáculo que construyó Moisés era tipo y figura de lo que se iba a efectuar y del sacrificio y la sangre que iba a ser colocada en el templo celestial, en el propiciatorio del templo celestial, allá en el lugar santísimo del templo celestial. Y el lugar santísimo en el cielo es allá en la séptima dimensión, donde está Dios el Padre en su trono, y el trono de Dios es el propiciatorio. ¿Y para qué? Del trono de Dios, del propiciatorio donde está Dios sentado, saliera hacia la humanidad
la misericordia de Dios y recibiera la humanidad el perdón de sus pecados y fueran limpios de todo pecado con la sangre de la expiación y fueran perdonados sus pecados y fueran nacidos de nuevo, recibiera el Espíritu de Dios. Vean ustedes, tuvo que Cristo subir como sumo sacerdote del templo celestial, porque Jesucristo es el sumo sacerdote del templo celestial según el orden de Melquisedec, y ascendió al cielo y con su propia sangre, la cual llevó y la colocó sobre el propiciatorio del templo celestial. El propiciatorio del templo celestial es el trono de Dios, y se sentó a la diestra de Dios, y Él es el sumo sacerdote del templo celestial, que ha estado haciendo intercesión por cada persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Ya no hay intercesión en la tierra, ni en el tabernáculo que construyó el profeta Moisés, ni en el templo que construyó el rey Salomón. Ya esos templos no existen. Y en la actualidad no tiene el pueblo hebreo un templo allá en Jerusalén donde construyó el rey Salomón el templo para Dios. Allí lo que está es la mezquita de Omar. Por tanto, el pueblo hebreo, desde el año 70 en adelante de la era cristiana, quedó sin templo y por consiguiente sin sacrificio de la expiación por el pecado. Y el pueblo hebreo ha estado